que vamos a compartir el fruto de andar en el Espíritu, y bien pensaba yo en la mañana, bien pudo haberse llamado el fruto de sembrar en el Espíritu. Dice Gálatas 6, 7 al 10, para darle base al tema que el día de hoy vamos a compartir. Dice así: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Creo yo que este es uno de los textos que muchas veces es más mal interpretado en las iglesias. Es uno de los textos que usan mucho la mayoría de los predicadores de la prosperidad. Y ellos lo hacen con el propósito de enseñar que en la medida en que nosotros sembramos recursos, hablando de recursos económicos, de esa manera será la cosecha. Y de esta manera ellos se engañan a quienes están ahí, a las ovejas, creyendo que si no ofrendan, no van a tener. De eso se trata ese evangelio. No olvidemos cuál es el propósito por el cual el apóstol Pablo escribió esta carta a los Gálatas. Y el propósito de la carta lo encontramos nosotros en Gálatas 1, 6 al 7. Pablo decía así: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio. Y esto es lo que el apóstol Pablo trata en esta carta. Él trata el asunto de contrarrestar ese falso evangelio. Recordemos que en la iglesia de Galacia se estaba predicando un falso evangelio a través de falsos maestros que se habían introducido de manera encubierta, enseñando otro evangelio distinto. Y dice la palabra de Dios que si aún un ángel del cielo aparece y predica un evangelio diferente, sea maldición. Porque el evangelio siempre será el evangelio, y el evangelio no puede corromperse, y muchos lo corrompen, como les decía, principalmente en este texto aquellos que son predicadores o evangelistas de la prosperidad. No es esto de lo que el texto que nosotros vamos a tratar el día de hoy está hablando. Así que tanto en el tiempo de Pablo, cuando él escribió esta carta, como en nuestro tiempo, había y ha habido falsos maestros que engañan a través de un falso evangelio, y nosotros tenemos que tener cuidado de ello. Nosotros debemos estar alerta ante esos ataques al evangelio. Ellos toman carta abierta para engañar a las ovejas en lo referente a los versículos que nosotros acabamos de leer. Pero siempre en la escritura hay un propósito por el cual Dios inspiró al escritor, a través del cual el Espíritu Santo quiere darnos a nosotros la enseñanza correcta para que nosotros podamos discernir y podamos cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos a nosotros a través de este pasaje? Y nada tiene que ver con prosperidad económica. Dios, como legislador, ha establecido leyes tanto físicas como espirituales. Dios es el legislador del universo. Dice Job 16, 7 al 8. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido leyes físicas en la tierra. El universo se rige por las leyes físicas que Dios ha establecido, y nosotros no estamos volando en este momento, en este lugar sin control, pues Dios estableció una ley que conocemos nosotros como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es la fuerza que hace que las cosas no caigan al suelo y que estén flotando por el aire. Dios estableció leyes, Dios estableció principios cuando Él creó la tierra. Por eso
decía el salmista que a través de su palabra Él creó los cielos y la tierra y Él estableció con el poder de su palabra las leyes que rigen esta tierra. Nosotros vemos en la escritura cómo Dios puso límite al mar para que no cruzara ese límite y nosotros hay cosas que no podemos entender. Este libro de Job habla acerca de que dice, huelga la tierra sobre nada, porque Dios estableció leyes. Pero en el plano espiritual, Dios también estableció leyes. Por lo tanto, Pablo nos muestra aquí lo que podríamos nosotros llamar la ley moral o espiritual, y eso es de lo que se trata el texto que el día de hoy vamos a predicar. Dios estableció leyes, tanto físicas como morales o espirituales. Y el día de hoy vamos a tratar acerca de esa ley moral o espiritual. Lo que Pablo está haciendo aquí es mencionar un antiguo principio agrícola. En estos versículos que nosotros acabamos de leer, nosotros vamos a ver, y estos son los puntos que vamos a tratar el día de hoy, cómo Pablo enuncia esta ley. Él nos muestra también en qué consiste esta ley, cómo se cumple esta ley y cómo se aplica esta ley. Nosotros vemos en el pasaje que acabamos de leer un sembrador, dos tipos de tierra donde se siembra y el fruto que se produce. Y Pablo comienza con la frase, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Y esta es una frase que nosotros debemos guardar la mañana de hoy en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios no puede ser burlado, así que no se engañen. Sin lugar a dudas, el engaño es la trampa sobre la cual el hombre cae continuamente. Y esto sucedió aún desde el principio de la creación con Adán y Eva, y Pablo nos muestra cómo sucedió. Dice 2 Corintios 11:13. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí vemos cómo aún desde el principio el hombre fue engañado. Y el engaño es parte de la vida y muchas personas en la actualidad viven engañadas. Pablo dice aquí, no se engañen. Lamentablemente, ese engaño, como lo dice aquí el apóstol Pablo, trae extravío para la gente. Y la gente camina por terrenos o por lugares que cree que son correctos, pero no lo son. La palabra de Dios es clara cuando dice, hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su fin es muerte. El engaño es parte de la naturaleza caída y es Satanás el padre del engaño. Él es un maestro en engañar y el propósito de Satanás en esta tierra es traer confusión, traer extravío en las personas. Como les decía, hay cosas que nosotros hacemos que creemos que son correctas y que las estamos haciendo para Dios, pero la realidad es que no es así, porque hay engaño en la vida del hombre. Y ese es, como les decía, es parte o es uno de los obstáculos con los que frecuentemente el hombre cae, a través del engaño. Y el engaño hace algo todavía más lamentable. El engaño nos hace creer o hace creer al hombre que Dios puede ser burlado, que la gente puede hacer burla de Dios. Y no es así. Nosotros lo vemos en la actualidad. Nosotros vemos a una sociedad que se burla de Dios. Pero ¿saben qué? Dios no puede ser burlado. Vemos una sociedad en la cual se normaliza las relaciones entre hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso es burlarse de Dios. Pero Dios no puede ser burlado. Vemos en la sociedad actual gente enseñando a los pequeñitos desde pequeños, adoctrinándolos para que ellos se confundan y duden de cuál verdaderamente es su identidad, si en realidad son hombres o mujeres. Escuchaba yo por ahí una noticia en un lugar, en un país donde aún desde pequeñitos los niños, por tanto engaño que hay,
no conciben qué son, si son realmente mujeres o hombres, y hay una clínica especializada donde desde pequeñitos les cambian el sexo, imagínense. Y la gente cree que puede burlarse de Dios y que no habrá consecuencias para ellos. Dios no puede ser burlado. La palabra burlado hace referencia al acto de levantar la nariz en señal de mofa. Yo creo que a usted le pasa a veces, a nosotros los hombres, cuando nuestra esposa nos está diciendo algo, a veces le hacemos, movemos la nariz como diciendo, ay, sí, 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 sí. Eso es. Eso significa burlarse, significa levantar la nariz. Vivimos en una cultura engañada que piensa que nada de lo que hace tendrá consecuencias. Y no es así. Porque como dice el texto, Dios no puede ser burlado. Hay un hombre, o había un hombre llamado Ernest Hemingway, que se hizo famoso por hacer mofa de la moralidad de Dios. Él declaraba que su propia vida era la prueba de que se podía vivir como él quisiera sin consecuencia alguna. Y ese es el pensamiento de muchos en la actualidad. Creen o creemos muchas veces que podemos vivir como queramos y que no va a haber ninguna consecuencia. Él creía que las ideas de la Biblia eran anticuadas e inútiles para el hombre moderno, pues las consideraba un obstáculo para sus placeres y su realización personal, y eso pasa en la actualidad. Muchos jóvenes en la actualidad que ven a Dios como un obstáculo para poder hacer lo que ellos quieren. Dios es anticuado, las cosas de Dios no sirven. Y no es así, porque Dios no puede ser burlado nuevamente. Así que él pensaba que podía hacer lo que él quería. Él veía, como les decía, a la palabra de Dios, él consideraba a Dios un obstáculo. Él hizo una parodia blasfemia de la oración del Padre Nuestro, diciendo así: nada nuestro que estás en la nada. Creyendo que con esto iba a pasar impune, pero comprobó con absoluta insensatez que hacer mofa de Dios tiene consecuencias. Y esto lo llevó a tal angustia y desesperación que lo obligó a pegarse un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla, y eso es algo, como les decía, que tenemos que llevar el día de hoy en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero no solo vemos ejemplos como el de este hombre, sino en la palabra de Dios nosotros encontramos ejemplos claros de personas que de alguna manera intentaron burlarse de Dios y pagaron las consecuencias. ¿Recuerdan a Herodes Agripa, quien aceptó adoración como si fuera Dios y murió comido por gusanos? Ananías y Zafira, quienes intentaron engañar al Espíritu Santo y murieron como ejemplos de que no puede ser así. Hay algunos otros ejemplos que, aunque no llevaron la muerte como consecuencia, sí trajeron consecuencias a su vida, y nosotros podemos ver también al rey David, quien cometió adulterio y homicidio, pagando las consecuencias con la vida de su hijo. Vemos a Saúl, quien desobedeció a Dios y pagó las consecuencias cuando fue quitado del reino. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso también cosechará, dice la palabra. Hay quienes piensan, como les decía, que pueden pasar por alto cualquier cosa que ellos hacen que no tendrá consecuencias en su vida, pero el Salmo 51:21 nos dice lo contrario. Y este es Dios hablando, dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de sus ojos. Y como el apóstol Pablo dice en esta misma carta, que todos tenemos que compadecer delante de Dios. Todos y cada uno de nosotros en algún momento vamos a dar cuentas delante de Él. Así que todo lo que nosotros pensamos que hicimos y que no tuvo consecuencias, un día vamos a tener que presentarnos delante del juez justo.
Pensamos que Dios no ve, pensamos que Dios no escucha, pero de cierto, dice ahí, te reprenderé. Así que comenzamos con el primer punto, o vamos a ver el primer punto que encontramos nosotros aquí en este texto que acabamos de leer al principio. Pablo comienza enunciando la ley y él dice, pues todo lo que el hombre segare, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Y no se trata aquí de la ley del karma, porque muchos piensan, este es el karma. No se trata del karma. No se trata de eso. Esta ley agrícola enunciada por Pablo es para toda generación, tiempo y lugar, joven, viejo. Así que, de acuerdo a lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Pablo nos enseña a nosotros acerca de esta ley y nos enuncia y nos deja claramente ese principio. Así que dice la escritura en Mateo 7:16 para ejemplificar más claro esto, dice, por sus frutos los conocerá. Jesús estaba hablando de los falsos maestros, pero aquí pone nuevamente Jesús este principio agrícola que el apóstol Pablo nos muestra. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Cada árbol se conoce por su fruto. Y lo que se siembra, eso mismo se ha de cosechar. Así que este principio es igualmente verdadero en el campo moral y espiritual. Dice Job 4:9, como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Oseas 8:7, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si le hiciere, extraños la comerán. Algo que nosotros tenemos que considerar en nuestra vida y darnos cuenta de algo que es importante. Algo que es importante es que en gran medida el carácter de cada una de nosotros como personas es producto de la semilla que fue sembrada. El carácter es un fruto de lo que se siembra en la vida. Cuando se crían hijos que siempre se salen con la suya, serán adultos que siempre harán lo que quieren. Por lo tanto, el carácter de una persona no puede cambiar a menos que cambie su naturaleza y solamente a través de una nueva creación, la cual es posible cuando se pone la confianza exclusiva en Jesucristo. Solamente Dios puede cambiar eso que está torcido. El carácter no lo podemos cambiar nosotros si Dios no lo cambia. Y por eso es importante que nosotros nos acerquemos a Dios. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros estemos más cerca de Él, nosotros vamos a poder cambiar nuestro carácter. Las cosas, las actitudes que están en contra de Dios. Así que en el mundo espiritual, también una persona lo que siembra, eso también cosechará. Dice Romanos 2:9, tribulación y angustia, todo aquel que hace lo malo. Pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. En algún momento de nuestra vida, cuando termine nuestra carrera en esta tierra, vamos a presentarnos delante de Dios. Y dice aquí el apóstol Pablo, en esta carta a los romanos, que aquel que sembró lo malo recibirá tribulación y angustia, mas aquel que hizo lo bueno recibirá honra, gloria, honra y paz. Y eso es lo que Dios tiene preparado para aquellos que viven conforme a lo que Él dicta en su palabra. La ley de la cosecha, de la siembra y la cosecha, no contradicen el Evangelio, sino al contrario, es resultado del Evangelio. No olvidemos que Jesucristo sembró justicia perfecta y cosechó vida eterna, la cual a quienes confían en Él y en su obra terminada, ellos son parte de esa cosecha. Cristo sembró para que nosotros tuviéramos ahora vida eterna. Él sembró
esa semilla, el creyente recolecta la cosecha de vida eterna porque se ha unido por la fe a Jesucristo. Así que como creyentes debemos pensar que nosotros no estamos exentos de las consecuencias de sembrar por nuestra propia cuenta. No olvidemos que la carta de Pablo a los Gálatas no fue escrita para los incrédulos, sino para la iglesia. Y es una advertencia para nosotros. Es una advertencia para darnos cuenta que si nosotros sembramos por nuestra propia cuenta, eso va a traer consecuencias. Aunque la consecuencia no es muerte y juicio, sí son muchas veces vergüenza y dolor de las aflicciones terrenales y el pecado. ¿Cuántos, a lo mejor de los que estamos aquí, aunque hemos sido perdonados por Dios, estamos pagando consecuencias de cosas que hicimos mal? Y es así. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Es la ley. Es una ley establecida espiritualmente para todos y cada uno de nosotros, aunque como les dice aquí, aunque nosotros no estamos destinados a perder nuestra salvación, sí estamos destinados a sufrir las consecuencias de cada uno de nuestros actos. Y como lo decía al principio, lo vemos nosotros a través de muchos personajes en la Escritura. Vemos, como les decía el rey Saúl, perder el reino y aunque él rogó, no le fue dado nuevamente. ¿Por qué? Porque todo lo que se siembra, se cosecha. Ahora, ¿en qué consiste esta ley? Dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Encontramos aquí dos campos en los cuales el cristiano puede sembrar. Y como venimos viendo en los versículos anteriores, o en los capítulos anteriores, hemos visto o hemos estado hablando acerca de las obras de la carne y las obras del espíritu. Por tanto, esos dos campos o tierras es la carne o el espíritu. Entonces, ¿dónde es donde nosotros estamos sembrando? ¿En la carne o en el espíritu? Porque el que siembra para la carne, dice el apóstol Pablo, de la carne segará corrupción. La carne se refiere a la condición del hombre que no ha sido descontaminada y aguarda el día de la glorificación. No olvidemos que aún como cristianos diariamente tenemos una lucha con el pecado. Y claramente la Escritura nos dice que si nosotros decimos que no pecamos, nos engañamos. Porque pecamos, porque esa es la realidad. Hay una lucha entre nosotros y esa carne se refiere a esa condición aún. Es la parte donde se produce toda clase de deseos egoístas y carnales que se oponen a la voluntad de Dios. Quien siembra para la carne satisface sus malos deseos en lugar de permitir que el Espíritu Santo domine su vida. Y es algo que nosotros tenemos que ir reflexionando realmente cuál es el terreno en el cual nosotros estamos sembrando. En el contexto de la carta, el pecado que Pablo atacaba era el legalismo y no podemos olvidar eso. Ellos ponían las obras humanas entre el sacrificio de Cristo y la salvación del hombre, lo cual es un evangelio distorsionado porque las obras no salvan a nadie. No podemos olvidar que la salvación es por gracia a través de la obra de Jesucristo. Así que lo que nosotros hagamos, nada tiene que ver o en nada abona nuestra salvación. Las obras son resultado de nuestra salvación y la evidencia de que verdaderamente somos salvos, pero las obras no salvan a nadie, ni se necesitan tampoco para que nosotros podamos ganar el favor de Dios en cuanto a nuestra salvación. Que son cosas que muchas veces los falsos maestros enseñan con un falso evangelio, haciendo creer a la gente que por ser buenas personas van a ganar el cielo, y no es así. La única manera en que nosotros podemos entrar y el único camino para llegar al Padre es Jesucristo nada más.
Al poner nuestra confianza en Él, al poner nuestra fe en Él, al confiar en Él como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros tenemos garantizada la entrada al cielo. No necesitamos de obras. Aunque la palabra de Dios no dice que no las hagamos, dice que Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y ahorita vamos a ver qué es parte de esto que se siembra en nuestra vida espiritual. Este pecado de legalismo nos lleva a nosotros a poner la confianza en nosotros mismos, en nuestros recursos y habilidades, y eso no debe ser así. Decía el apóstol Pablo, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién de nosotros lo hemos visto? ¿Quién de nosotros puede cumplir con el estándar de Dios, con lo que realmente Dios pide? Ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cumplir. Si nosotros queremos ganar el favor de Dios por lo que hacemos, es necesario entonces que nosotros cumplamos la ley al pie de la letra. ¿Quién lo puede hacer? Nadie lo podemos hacer. Sembrar para la carne es invertir la vida en aquello que alimenta a nuestro viejo hombre, en vez de aquello que honra a Cristo. Es vivir para uno mismo en lugar de vivir para Dios. Y muchos, lamentablemente, aún vivimos para nosotros mismos. Lo que Dios quiere es quitar eso de nosotros. No se trata de vivir para nosotros, se trata de vivir para Él y para la gloria de Dios. Para eso nos creó Dios, para eso nos puso en esta tierra, para que vivamos para Él, para que entreguemos nuestra vida en sacrificio vivo para Él. Vean lo que John MacArthur dice al respecto. Sembrar para la carne es gastar los recursos de la vida en los deseos, intereses y apetitos de la naturaleza caída. MacArthur destaca que la siembra incluye cómo usamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras prioridades, nuestros afectos. Eso incluye. Todo eso incluye. Dice también otro teólogo llamado John Scott. Permitir a nuestra mente guardar un rencor, contestar una ofensa, entretener un capricho impuro, revolcarnos en la lástima. Lo que estamos haciendo es sembrar para la carne. Cada vez que pasamos tiempo de más en malas compañías, cada vez que nos metemos en la cama cuando deberíamos estar levantados y orando, cada vez que observamos material pornográfico, cada vez que corremos un riesgo que destruye nuestro dominio propio, lo único que hacemos es sembrar, sembrar y sembrar más para la carne. Y aquí viene una pregunta para que reflexionemos. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Dice este hombre, yo pensé en eso porque ahora una de las mayores distracciones es nuestro teléfono. Y dice él que cuando nosotros invertimos nuestro tiempo en otra cosa, estamos sembrando para la carne. No significa que nos la vamos a pasar todo el día leyendo la Biblia, en oración, pero nuestra mente, nuestra vida tiene que estar siempre puesta en las cosas de arriba. Pero nos preocupamos más por eso. ¿Cuánto tiempo a veces en la noche llegamos cansados? Es tiempo en que decimos, bueno, no leí en el día, no leí la Biblia, pero la voy a leer en la noche. Pero eso sí, antes de que empecemos a leer la Biblia, decimos, déjame, le doy un ojito al Face a ver qué pasó. Y ya cuando acordamos, 1 hora y media, y ya cuando acordamos, ya tenemos el teléfono y ya nos cayó en la cara, porque ya nos quedamos dormidos. Ya nada más lo que hacemos es el poner el teléfono a un lado y decir, Señor, gracias, y al ratito ya estamos orando, quién sabe por qué cosas, porque ni... Eso es sembrar para la carne. Y acuérdense que implica un esfuerzo de parte de nosotros. El hecho de que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo implica que nosotros también nos esforcemos, y es una interacción de parte de nosotros también. Pero nos preocupamos por eso. La siega de sembrar para la carne es corrupción, la cual se refiere a algo que se va descomponiendo cada vez más,
Así que aquel que siembra para la carne va de mal en peor. Fíjense, y vamos a ponernos a pensar, porque yo creo que realmente tenemos que ser honestos, y esa es una de las cosas que Dios hace. La palabra de Dios es como una espada que penetra y discierne, y nosotros tenemos que darnos cuenta que realmente muchas veces vivimos de esta manera. Muchas veces nosotros nos preocupamos más por sembrar para nuestra carne, por estar ahí siempre pensando en aquello que a nosotros nos satisface. Y dice aquí que aquel que siembra para la carne cada vez va de mal en peor. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, ¿qué pasa en nuestra vida? Por eso vivimos una vida, y eso es algo que yo leí en un comentario y decía que muchos o muchos cristianos viven una vida miserable, triste. ¿Por qué? Porque se preocupan en sembrar para la carne. Estamos a veces apachurrados, ay, yo no me siento, ay, no voy a ir a la iglesia porque no tengo ganas, ay, esto, ay, lo otro y aquello, y queja y esto. ¿Por qué? Porque estamos sembrando para la carne, porque hemos descuidado lo que verdaderamente tenemos que. Y eso va de mal en peor. Cuando nosotros dejamos de asistir a la iglesia y decimos, esta semana no voy a ir, mire, yo le digo una cosa y se lo garantizo, porque a todos nos pasa, la próxima semana es más difícil volver a venir, y si decimos no vengo, y así nos la vamos a pasar. Eso es sembrar para la carne. Si nosotros realmente entendiéramos lo que es estar aquí, no estamos en un club social, esto no es un club social, esto no es una comunidad de café como el del cuarto y quinto paso. Esta es la asamblea de Dios, aquellos que han sido convocados por Dios, aquellos que Cristo compró con su sangre y que Él llama para que vengan para ser transformados. La presencia especial de Dios está en este lugar. La iglesia no se compone de un edificio, sino de los miembros, aquellos a los cuales Cristo ha lavado y limpiado con su sangre, a los cuales Cristo ha redimido. Cristo está aquí, y si nosotros lo entendiéramos, pero nos preocupamos por sembrar mucho para la carne. Pero está el otro campo, y es el campo de sembrar para el espíritu. Dice más, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Sembrar para el espíritu es ocuparse de las cosas de Dios. El creyente que siembra para el espíritu, anda en el espíritu, es decir, se deja guiar por el espíritu. Está lleno del espíritu. Esto es, que permanece en Cristo y su palabra permanece en él. Es decir, es un hacedor de la palabra, no solamente un oidor. Aquel que se ocupa del espíritu pone su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Presenta su cuerpo en un sacrificio santo y agradable a Dios, como culto racional. Además de que es aquel que no se conforma a este siglo, sino que renueva su entendimiento y así comprueba cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el que siembra para el espíritu. Y este es el punto central del mensaje del día de hoy. Sobre todo, debemos darnos cuenta que la cosecha del fruto de andar en el espíritu es vida eterna. Ahí está. Ahí está el secreto, y esto es lo que el día de hoy yo quiero que nosotros entendamos. Quien siembra para el espíritu cosecha vida eterna. ¿Pero qué es vida eterna o en qué consiste la vida eterna? Vida eterna se refiere más a calidad que a duración. En el momento mismo en que nosotros o el hombre deposita su confianza en Jesucristo, ahí comienza la vida eterna, la cual Jesucristo definió de la siguiente manera en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna no comienza en el momento en que nosotros partimos de esta tierra. La vida eterna comienza en el momento mismo en que nosotros somos o en que nosotros
recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, en ese momento comienza la vida eterna. Y la vida eterna no se trata de tiempo, se trata de calidad de vida. Sembrar para el Espíritu trae como resultado el valor más precioso que un hombre puede adquirir y la gracia de tener la comunión íntima con el Creador y sustentador del universo. Esa es vida eterna. Vida eterna es relación con Dios. Si nosotros valoráramos eso de verdad, tenemos una relación con Dios. Él nos ha dado vida eterna y esa vida eterna nos permite a nosotros poder tener una relación con Dios íntima, profunda. Podemos acercarnos a Él en el momento que nosotros querramos. Nosotros no necesitamos intermediarios, no necesitamos absolutamente de nadie. Tenemos carta abierta, puerta abierta. Por eso Jesucristo dice la palabra que cuando Él murió, el velo del templo se rasgó en dos y dejó abierto el camino. Ahora tenemos entrada hasta el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. ¡Qué privilegio tenemos! Pero lo desaprovechamos. Eso es vida eterna. Vida eterna es el poder relacionarnos con nuestro Dios. Mire, no le estamos pidiendo, a lo mejor aquí puede haber alguien que es amigo del presidente y que tiene muchas influencias. No, imagínese usted el tener el privilegio de presentarse delante del Rey del universo, aquel que lo creó todo. ¡Qué privilegio! Pero qué necios somos nosotros en despreciar ese privilegio, cuando nos ocupamos más de la carne que del espíritu. Debido a que es eterna, el creyente que comete algún pecado, esto no lo hace perder su salvación, pero sí lo lleva a corromper su reflejo y disfrute de esa vida eterna. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos a Dios, cuando nosotros vivimos para la carne, eso nos hace perder el disfrute de la vida eterna. Es un disfrute, es un deleite el hecho de que nosotros tengamos esa relación con Dios. Un creyente que siembra para su carne no pierde el espíritu, pero sí pierde el fruto del espíritu, que es paz, gozo, paciencia, bondad, mansedumbre y templanza. ¿Qué es lo que les decía? Cuando nosotros sembramos para la carne, ¿qué perdemos nosotros eso? Ese fruto. En nosotros ya no hay paz, en nosotros ya no hay mansedumbre, en nosotros ya no hay templanza, en nosotros ya no hay bondad. Empezamos a sentirnos molestos por todo. ¿Por qué? Porque estamos sembrando para la carne. Y eso es lo que pasa cuando un creyente siembra para la carne, pierde ese gozo. ¿Recuerdan al rey David cuando pecó? Él no le dijo a Dios, devuélveme tu salvación. Él le dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque es un gozo. Y nosotros deberíamos tener gozo cuando muchas veces parece que es lo contrario. Porque sembramos para la carne en lugar de sembrar para el espíritu. El fruto de andar en el espíritu representa todas las bendiciones de una vida sembrada para el espíritu. Una comunión más profunda con Dios, la cosecha de un carácter cada vez más semejante al de Cristo, una victoria progresiva sobre el pecado, un verdadero gozo, ser una bendición también para los demás, la perseverancia en medio de las pruebas, una seguridad y disfrute de vida eterna y finalmente la bendición de estar eternamente disfrutando de la presencia de Dios. Quien anda en el Espíritu disfruta esto. Puede vencer el pecado. Quien anda en el Espíritu puede bendecir a otros. Quien anda en el Espíritu o quien siembra más bien para el Espíritu cosecha un carácter semejante al de su Señor. Y como les decía, yo tengo esa convicción de que un verdadero cristiano anhela ser como Cristo. Aunque le digo una cosa, ese es el anhelo más peligroso que nosotros podemos tener o desear. Porque el ser como Cristo implica cosas que Dios va a hacer en nuestra vida y que va a quitar y que nos van a doler. Pero ¿qué queremos para nuestra vida? ¿Sembrar para la carne? Sembrar para el espíritu. Porque del espíritu segaremos, dice ahí, vida eterna.
¿Cómo se cumple entonces esta ley? Ese es el tercer punto que el día de hoy vamos a ver. Dice el apóstol Pablo, no nos cansemos pues, si queremos cumplir la ley, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si nosotros no desmayamos. Pablo dice aquí, no nos cansemos, es decir, no desmayemos o no nos demos por vencidos. Muchas veces en nuestra vida cristiana o en nuestro caminar con Dios, la vida está llena de obstáculos y de situaciones difíciles. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que hemos caminado con el Señor, no hay momentos en nuestra vida en que quisiéramos tirar la toalla y dejarlo todo? Pero Pablo dice que no nos cansemos. Pablo dice que debe ser todo lo opuesto. Nosotros debemos estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos principalmente una recompensa eterna y esa es la recompensa que nosotros debemos de buscar, porque nuestros ojos tienen que estar puestos allá arriba, no en las cosas de la tierra. Nuestra mirada tiene que estar puesta en lo eterno, no en lo terrenal. No hay nadie que se vaya de este mundo y se lleve lo que acumuló en esta tierra. Mas sin en cambio sí se va a llevar aquello que sembró para su espíritu. Y nosotros necesitamos sembrar para nuestro espíritu. Pero el trabajo del Señor no es en vano y aún en esta tierra nosotros vamos o podremos ver el fruto de nuestra paciencia. Porque eso es lo que el cristiano necesita, paciencia. Dice que hagamos el bien con todos, dice aquí. Hagamos el bien con persistencia y a su tiempo nosotros veremos el tiempo de la siembra. Si hay aquí alguna madre que ha pedido a Dios por sus hijos para salvación, si usted ha estado orando, si usted le pide a Dios por alguna situación y usted ve que esa situación no pasa, no desmaye. Dios escucha nuestra oración y a su tiempo segaremos. Si no desmayamos, dice el apóstol Pablo. La única manera de obtener cosecha es no darnos por vencidos. Aunque la recompensa principal es la eternidad, también en esta vida hay recompensa para nosotros. Y a lo mejor no lo vamos a ver. Fíjense que leía la historia de un hombre de 103 años que estaba ahí en su recámara a los 103 años. Y en ese momento recordó un mensaje que él había escuchado cuando él tenía 20 años, un mensaje cristiano, había ido a una congregación y había escuchado. Y recordó ese mensaje y en ese momento se arrepintió, creyó en Cristo como su Señor y Salvador y fue salvo 80 años después de que se le predicó el mensaje. A su tiempo, esa semilla va a dar fruto. Así que no desmayemos sin importar lo que nosotros veamos, no desmayemos, no importa que las circunstancias enfrente de nosotros sean adversas y que pensemos que todo está torcido, no desmayemos, sigamos orando. A su tiempo vendrá la cosecha, porque Dios es fiel. No desmaye, si usted está orando y no ve resultado, a su tiempo habrá cosecha. No desmaye. El día de hoy yo le animo, no desmaye. Y no desmaye tampoco en su caminar con Dios. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos esta ley? Dice Pablo, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de fe. Pablo nos presenta la aplicación de esta ley. Dios nos ha dado, cuando él habla de esa oportunidad, Dios nos ha dado la oportunidad de estar en este mundo. Así que hagamos bien a Pablo, dice todos. A todos, dice Pablo. Hagamos bien a todos y a todos incluye nuestros enemigos. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que si nuestro enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque eso traerá vergüenza para el enemigo, ¿verdad? A veces nosotros pensamos y decimos, no, es que se porta mal conmigo, es grosero.
Si nosotros hacemos lo contrario, dice la palabra de Dios que nosotros debemos pagar el mal con el bien. La mejor manera de hacerlo es de esa manera. Hagamos bien, aún a aquellos que son nuestros enemigos. Pablo dice a todos en esta vida, Dios nos ha dado la oportunidad única de servir a los demás y como dice una frase, el que no sirve para servir, pues no sirve. Más bienaventurado es dar que recibir. Y nosotros vimos en la prédica pasada acerca de este libro cómo es que nosotros debemos servirnos en amor los unos a los otros. El servicio es la marca del amor cristiano. Aquel que no sirve a los demás, no sirve. La palabra hagamos se refiere a trabajar con eficiencia y diligencia. Pablo nos insta a nosotros a aprovechar esto trabajando para la gloria de Dios en el servicio a los demás. Cuando sirvamos a los demás, hagámoslo siempre pensando en que Dios es quien tiene que llevarse la gloria, no nosotros. Eso es lo que Pablo peleaba y eso es lo que Pablo enseñó en esta carta. ¿Por qué? Porque aquellos querían ganar con sus méritos el favor de Dios. No, nosotros lo hacemos y si nosotros servimos a los demás, lo hacemos para que Dios sea glorificado y para que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros. Hacer el bien es mostrar bondad para con los demás en medio de cualquier necesidad que tenga y aquí incluye también las cosas materiales. A veces es necesario a lo mejor darle a alguien que vemos necesitado una camisita, un pantalón, un recurso, alguna cosa. Hagamos bien. Porque la palabra de Dios nos dice que si nosotros nada más le decimos que llega alguien y dice tengo frío, le decimos, pues vete a tu casa y caliéntate, pero no le damos la manta para que se caliente, pues entonces hagamos bien a todos. Un interés sincero por los demás contribuye muchas veces a ganar a una persona para Cristo. A veces queremos ganar a las personas para Cristo y nuestro ejemplo no tiene absolutamente nada que ofrecer como para que esa gente diga yo quiero ser como Él. Acuérdense que nuestro ejemplo o nuestra manera de vivir delante de los demás adorna el mensaje del Evangelio, lo embellece. Y entonces muchas veces a través de nuestro testimonio la gente se acerca a Dios. Entonces es importante todo eso también para nosotros. Es por eso que el creyente debe perseverar en hacer bien, aun cuando no vea resultados inmediatos, confiando en que Dios traerá la cosecha a su debido tiempo. Mientras esperamos esa cosecha, nosotros debemos aprovechar cada oportunidad para servir, amar y bendecir a otros, y como dice el apóstol Pablo, especialmente a los de la familia de fe. Pero le voy a decir algo que pasa, dicen, viene un dicho, candil de la calle, obscuridad de la casa. Y donde nosotros debemos empezar es en nuestra casa. A veces nos preocupamos tanto por los hermanos en la iglesia, que esto, que el otro, pero allá tenemos a la esposa y a los hijos como si fueran no sé qué cosa. Varones, dice la palabra de Dios, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y que se entregó y dio su vida. Nosotros debemos estar dispuestos a dar la vida por nuestras esposas y dice, y cuidarlas y sustentarlas. Pablo dice que nosotros debemos tratarlas como a vaso frágil. No es un cesto de basura, es un vaso frágil. Y nosotros los hombres tendemos a ser ásperos. Por eso el mandamiento de Dios es amar a nuestras esposas, porque Dios sabe la carencia que nosotros tenemos. Ahora, aquí estamos nosotros para obedecer a Dios o no obedecerlo. O sembramos para la carne o sembramos para el espíritu. Y si nosotros obedecemos a Dios, estamos sembrando para el espíritu.
Hay que empezar por nuestra casa. Ahí es donde verdaderamente, ¿verdad? A veces nos ven nuestras esposas acá afuera tratando bien a los demás y por dentro han de estar pensando, mira este amigo, y acá. Como cristianos, nosotros debemos preocuparnos por los demás. Dice Primera de Juan 3:14. Vean, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Por eso les digo, una marca de un cristiano verdadero es el amor. Un cristiano que ama es un cristiano que demuestra que verdaderamente es hijo de Dios. Así que Pablo, ya para terminar, nos recuerda que vivimos en un universo moral gobernado por Dios. Así como un agricultor cosecha lo que siembra, también cada persona cosechará las consecuencias de la dirección que ha dado a su vida. Nadie puede burlarse de Dios ni escapar de esta ley espiritual. Quien siembra para la carne, cosechará corrupción. Quien siembra para el espíritu, cosechará vida eterna. Por eso, como creyentes, debemos perseverar en hacer el bien, aun cuando nosotros no veamos resultados, confiando en que Dios traerá la cosecha a su debido tiempo. Mientras esperamos esa cosecha, no debemos desaprovechar la oportunidad de servirnos los unos a los otros y amarnos, de bendecir a otros, especialmente a nuestros hermanos de la fe. Termino con esta frase. La cosecha de mañana depende de la siembra de hoy. Por eso, sembremos para el Espíritu, perseveremos en hacer el bien y confiemos en Dios, que promete una cosecha eterna, porque el fruto de sembrar para el Espíritu es vida eterna en Cristo Jesús. Así que sembremos para el Espíritu, porque hay un fruto y ese fruto es vida eterna. Vamos a orar, Señor, en esta